Bien, para terminar con la parte de manipulación de datos, vamos a hablar ahora de los comandos que me permiten actualizar los datos de, de una base de datos. Sea el caso de que voy a agregar nuevos registros, que voy a modificar los registros que ya existen o que voy a eliminar registros de la base de datos. Para ello vamos a conectarnos a nuestra base de datos DemoDB. Y vamos a utilizar una tabla llamada puesto. Select asterisco from puesto. El comando vamos a ampliar esto. El comando para agregar nuevos registros a una base de datos es el comando insert. Ese comando tiene diferentes sintaxis que nosotros podemos utilizar. La primera y la más conocida es select insert into, el nombre de la tabla, values, y entre paréntesis los valores del registro que quiero insertar. Entonces digamos que voy a insertar el puesto 1, que es gerente general. ¿Sí? Ahí me dice que la fila se insertó, y para comprobarlo, pues yo puedo hacer un select sobre la tabla puesta. Este es el registro. Ahora bien, ¿cómo sabe el SQL qué valor va a insertar en qué columna? Pues lo hace por el concepto de correspondencia. Esto quiere decir, a la primera columna le corresponde el primer valor que nosotros especifiquemos, a la segunda columna el segundo valor, y así de manera consecutiva, ¿verdad? Esto implica que el número de valores que yo especifique debe de coincidir con el número de columnas que nosotros tenemos. Esto quiere decir que si yo intentara insertar un registro en donde el número de columnas, perdón, en donde el número de valores no coincide con el número de columnas, digamos, quiero agregar gerente administrativo, y se me ocurre por ahí agregar un tercer valor, digamos que es el licenciado Pérez, la base de datos me va a lanzar un error. Me va a decir que el número de columnas y el número de valores que se está intentando insertar en ese registro no empareja o no cuadra o no coincide con la cantidad de columnas. Y esto es porque, como ya vimos, la tabla puesto tiene solo 2 columnas. Por lo tanto, yo no puedo especificar más de 2 columnas, o en el caso menos de 2 columnas, ¿verdad? Yo tampoco pudiera especificar o tratar de insertar un registro solo con el número 2. ¿Sí? Ahí me dice, mire que las columnas no coinciden con el número. Entonces la cantidad de columnas debe de ser exacta, ¿verdad? Gerente general. ¿Ok? No, gerente general ya existe. Gerente administrativo. ¿Ok? Ahora, si nosotros revisamos, vemos eh, que lo insertó. Ahora, una segunda sintaxis me permite que yo pueda cambiar tanto el orden como la cantidad de columnas que voy a especificar. Eso yo lo puedo hacer en una segunda sintaxis, insert into puesto, y antes de colocar la cláusula values, yo puedo especificar el nombre de las columnas. Yo puedo decir, por ejemplo, nombre, coma, puesto ID. Ahora bien, en este caso, la lista de valores ya no debe coincidir con la lista de columnas de la tabla, sino con la lista de columnas de la sentencia. En este caso, la cantidad de columnas es la misma,
pero el orden en que se están especificando es diferente. Entonces yo ya no puedo especificar, digamos, 3 gerente de producción. Okay. Me va a lanzar un error. Pero ya más que un error sintáctico, el error sintáctico pasa por el hecho de que la cantidad de columnas y la cantidad de valores coincida. En este caso, la cantidad de columnas y la cantidad de valores coincide. Son 2 columnas y 2 valores. Lo que ya no puede hacer el SQL es almacenar el valor gerente de producción dentro de la columna puesto ID, porque la conversión no puede ser, ¿verdad? No es posible almacenar este valor dentro de esta columna. Entonces, ya más que un error sintáctico, ya este vendría a ser un error lógico, un error de tipo semántico. Ya sintácticamente es correcto. Entonces, en este caso, no basta solo con la cantidad, sino también es importante el orden, ¿verdad? Yo debo de especificar los valores, ya no en el orden específico de la tabla, sino en el orden específico en el que yo coloqué los campos en la sentencia. Entonces, en este caso, okay, ahí sí ya se insertó. Perdón. Y así ya se insertó. Una cosa es importante, que ya sea que yo utilice la sintaxis de la primera o la segunda de la sintaxis, yo puedo mediante una sola sentencia eh, insertar múltiples registros, ¿sí? Ya sea que utilice una u otra. Voy a utilizar la primera. Yo puedo decir insert into puesto values 4 supervisor de ventas. Y si quiero insertar un segundo registro, solamente coloco una coma y la lista de valores de ese segundo registro que quiero insertar. Entonces, 5. Supervisor de producción. Y aquí mismo, si yo lo deseara, pudiera colocar un tercer registro o n cantidad, pero puedo decir 6 vendedor. Entonces veremos que con una sola sentencia voy a insertar 3 filas. Ahí está, miren. Una sola sentencia. Primero me dice que se afectaron 3 filas. Select asterisco. From puesto. Ok, ahí está. Ahora, la razón por la cual se acostumbra a utilizar esta sentencia no necesariamente es porque yo quiero colocar en un orden distinto los valores que yo voy a agregar, aunque me lo permite, como ya pudimos ver, sino porque es que a veces utilizamos esta sentencia cuando vamos a crear una fila y no deseamos insertar valor en todas las columnas. Imaginen que estamos en un proceso de prueba y tenemos una tabla que tiene 15 filas, pero de esas 15 filas solo 5 son obligatorias, las otras son más informativas que otra cosa. Entonces nosotros podemos crear una fila sin tener que colocar valor para cada una de las columnas. Vamos a cambiar de tabla y vamos a ver la tabla, se puede ser traslado. Aquí la tenemos. La tabla de traslado tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero digamos que vengo yo y no quiero insertar un registro, pero no quiero colocar valor en todas las columnas, si es que la columna, la tabla me permite eso, ¿verdad? Entonces digamos que, ¿cómo puedo saber yo qué tablas me permiten que yo las deje vacías? Bueno, yo puedo utilizar
el procedimiento almacenado sphelp y mandarle como parámetro el nombre de la tabla. Y aquí me va a decir, ¿eh? Aquí me da el listado de las columnas que conforman esa tabla y me dirá cuáles columnas son opcionales. Todas aquellas que tengan sí o yes en la columna nullable son columnas que son opcionales, que esta está a discreción del usuario si desea colocar valor o no. Entonces, pero todas estas son obligatorias, entonces yo no puedo obviarlas. Entonces, en ese caso, es cuando se utiliza, es cuando generalmente se acostumbra a utilizar la sintaxis de la especificación de columnas. Entonces vamos a ver, insert into puesto, y entonces yo puedo decir, perdón, into traslado. Entonces yo digo cuáles son los campos a los que les voy a especificar valor durante esta sentencia. Entonces yo digo traslado y digo que los campos serán traslado ID, fecha, cliente ID, destino y estado. Pues como son los otros campos opcionales, yo puedo decir que en esos campos no quiero insertar valor. Y voy a insertar el traslado 1. Las fechas tienen que ir entre comillas, digamos que es del 2000, como estamos trabajando con 2016, entonces 2016, 01, 20, donde el cliente 1, vamos a ver qué clientes tenemos. El asterisco, para no ir a cometer una irregularidad. Okay. El asterisco con cliente. Bueno, no tengo al cliente 1, voy a ir a cometer. No sé, ya está, bueno, 2, 3, 4, 5. Tenemos que al cliente 2. A la ubicación de tela, al destino de tela y el estado va a ser P de procesado. Entonces, vean, en este caso, la cantidad de columnas, pues vamos a revisar la tabla traslado. Select asterisco por un traslado. Ya vimos un ejemplo en donde el orden de los valores no coincide con el orden de las tablas. Aquí vemos una sentencia en donde la cantidad de valores, vemos que la tabla está formada por 7 columnas, más sin embargo yo solo estoy especificando 5 valores. Entonces, la lista de valores nuevamente ya no tiene que coincidir con la estructura de la tabla, sino que tiene que coincidir con la lista de campos que yo he especificado. Entonces, se insertó la fila, revisemos cómo se insertó. ¿Okay? En ese caso, el conductor y el vehículo quedan con valor null, porque específicamente yo no coloqué ningún valor, ¿verdad? En este tipo de sentencia, yo también puedo en una misma sentencia insertar múltiples filas. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? No solamente con esta. A ver, vamos, digamos que en 2, 3, es de Tegucigalpa. Vamos a manejar para Tegucigalpa. Y este está solo grabado, por decir algo. Pero también ahí mismo quiero yo insertar el registro número 3, que lo voy a mandar siempre, digamos que este va a ser el 21. 2016, 0121. Al cliente número 4. Y este va para la Ceiba. Y todavía puedo querer insertar un tercer. Digamos que voy a insertar el 4, que es 2016. 0122, que es para el cliente 4 en San Pedro Sula, y que este está también procesado. Entonces,
Vamos a insertar 3 filas con esa sentencia. Vamos a ver, ok, vamos a ver, dice que 1, 2, 3, 4, 5. A ver cuántas columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 1, aquí me estoy equivocando, ¿eh? Aquí me lo dice, pero no le presté atención. Aquí, mire, el número de columnas no coincide. Vamos a ver. Tenemos el número de traslado, tenemos la fecha, tenemos el cliente, el destino y nos hace falta el estado. Vamos a decir que esta también está procesada. ¿Sí? Vamos a insertarlo. Y ya se insertaron 3 filas, ¿no? Sin ningún problema. Una tercera sintaxis del comando insert me permite poder insertar registros, pero en lugar de especificar los valores de los registros o del registro, lo que voy a especificar es una sentencia select que contenga la información que nosotros queremos insertar. Veamos. Obviamente aquí lo voy a hacer un poco arbitrario. Digamos que voy a traer registros de las compras para select asterisco from, o de las ventas, dado que son, que incluye a los clientes, ¿verdad? Entonces select asterisco from factura. Entonces yo puedo ir preparando un, ahí puedo ir diciendo, bueno, que quiero traer la fecha, puedo traer el cliente, puedo traer la dirección, digamos que lo voy a mandar todos a San Pedro Sula. No necesariamente tienen que ser campos, pueden ser y el estado, pues ahí lo tengo. Estado. Ok. Ok, ahí ya tengo. Vamos a ver si coincide. Ok, pero también todavía necesito el traslado. Entonces aquí me aprovecho de una función que ya aprendimos a utilizar. Yo puedo decir rank over factura order by factura ID. Ok. Ok, miren, entonces ya me está asignando un número, una fecha, un cliente, un destino y un estado. Pero yo ya tengo 4 registros, ¿verdad? Y este numerador, bueno, y digamos que no quiero todas las facturas, sino quiero solo las facturas where fecha, puede llevar inner join, todo lo que nosotros querramos, ¿verdad? Eso ya el select ya lo estudiamos a fondo. Entonces yo solo digamos que voy a traer de una fecha en específica las facturas de una para. Y esto es algo arbitrario, ¿va? Porque a mí se me ocurrió ahorita, digamos del 3 de enero. 2016 0103. Okay. Incluso así digo yo, no, todavía son muchas. Ya nosotros aprendimos que yo puedo decir top 5. Solo quiero 5 filas insertar. Entonces ahí está, mire, me recupera. Ahora, ¿cómo resuelvo el problema de que yo quiero que este comience a numerar en la número 5? Porque ya tengo 4. Si yo insertara esto, estaría duplicando la información. Bueno, yo le puedo sumar aquí más 4 para que
en lugar del 1, me comienza a enumerar con 5. Entonces, vamos a ver. Ahí está, mire, está numerando. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es complementar ese comando insert, perdón, ese comando select con un insert. Insert into, traslado. Es creo que el mismo insert que tenemos arriba. Vamos a este mismo insert que tenemos arriba. Lo podemos aprovechar. Entonces vea, este insert no va a llevar values, sino que en lugar de values va a llevar una sentencia select, que puede tener esa sentencia lo que nosotros decíamos. Vamos a ver si funciona. Sí, se insertaron los registros sin ningún problema, ¿verdad? Select, asterisco, from, traslado. Dice, algo que se me olvidó mencionar cuando estábamos viendo el select es que por eh, por default, por omisión, yo siempre recupero datos de la base de datos en la que estoy conectado, pero no necesito estar conectado en una base de datos para manipular sus datos. Yo puedo recuperar, modificar, insertar en una base de datos, aunque no esté conectado, siempre y cuando esté en el mismo servidor. Por ejemplo, yo pudiera traer información de una tabla que se encuentra en otra base de datos. Solo que si la tabla de la cual yo voy a recuperar datos se encuentra en otra base de datos, yo tengo que especificar, aparte del nombre de la tabla. ¿Se acuerdan cuando aprendimos a calificar las columnas de una tabla? Era la columna precedida del nombre de la tabla a la cual pertenece. Bueno, lo mismo ocurre con las tablas. Si yo quiero referirme a una tabla que está en otra base de datos, entonces tengo que calificar esa tabla. Por ejemplo, yo aquí en este servidor tengo una base de datos llamada DB2. Entonces yo puedo decir DB2.dbo, que es el esquema. Ya vamos a aprender más adelante qué es eso del esquema. Alumno. Entonces, miren, estoy trayendo información aquí en la tabla. En la base de datos no hay una tabla alumno. Yo puedo decir select asterisco from alumno. ¿Mm? Y no existe. Esa se encuentra en otra base de datos DB2. Entonces, de igual manera, así como yo puedo, estando conectado en la base de datos de MongoDB, traer información de la base de datos DB2, también puede ser que estando conectado en una base de datos distinta, pueda insertar registros en la base de datos de DB2, perdón, de MongoDB. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, insert into puesto. Vamos a ver cuál fue el último registro que inserté en puesto. Ni me acuerdo, fue el registro número 6, ¿verdad? Entonces yo puedo, estando, fíjese, estoy conectado en una base de datos diferente. Obviamente si yo insert into puesto values 7 vigilante, si yo intento ejecutar esta sentencia me va a dar un error porque la base de datos puesto no existe en esta base de datos, perdón, la tabla puesto no existe en esta base de datos en que yo estoy conectado. Pero yo puedo calificar el nombre de la tabla y estando conectado en la base de datos DB2, puedo decir demodb.dbo.puesto. Ahora sí me va a permitir que yo inserte ese registro en la tabla puesto de la base de datos DemoDB. ¿Cómo lo voy a comprobar? Bueno, me voy a conectar a DemoDB. No necesito desde aquí en esta base de datos, yo puedo decir okay. Yo puedo decir select asterisco demodb.dbo.puestos.
Eso es algo que en algunas ocasiones es importante que lo sepamos hacer, ¿verdad? Eh, recuperar o manipular información de una base de datos diferente a la cual estamos conectados. Bueno, otro ejemplo, para que terminemos con el insert. Demo de, es que las subconsultas no se limitan solo al comando select. Yo puedo usar subconsultas en un insert. Yo puedo decir, por ejemplo, select asterisco from puesto. Okay. Y digamos que yo no quiero ir a estar a ver, yo quiero que la misma sentencia me calcule cuál es el siguiente número. Bueno, entonces yo puedo convertir ese número en una sentencia select. Yo puedo decir select max de puesto ID from puesto más 1 from puesto. Todo esto va a ser el número del puesto, el puesto ID. Entonces ya lo estoy sustituyendo por una sentencia select. ¿Qué puede ser, digamos, aquí conserje? Miren, no voy a especificar el número de puesto ID, sino que voy a dejar que el SQL me lo calcule. Vamos a ver si es cierto. Ahí él lo calculó. Mira, y si quiero agregar uno más, puede ser asistente, gerencia. Y ya me olvido de andar calculando cuál es el puesto, ¿verdad? Sino que dejo que el mismo SQL lo calcule. ¿Ve? Y esto puede ocurrir para cualquier sentencia que nosotros querramos. Entonces, esa es la forma en cómo nosotros podemos insertar registros o agregar registros a una tabla. La sintaxis en donde yo especifico los valores y omito los campos, entonces tengo que estar claro que el orden y el tipo de los valores, el orden y la cantidad de valores debe de coincidir con la definición de la tabla. Una segunda sintaxis que es en donde yo, aparte de los valores, especifico los campos a los cuales yo le voy a especificar columna, le voy a especificar valor. Entonces, la lista de valores ya no debe de la fila que estoy insertando ya no debe de coincidir con el orden y cantidad de campos de la tabla, sino con el orden y cantidad de campos de la sentencia. Y lo podemos ver en esta, aquí, ¿eh? Acá yo estoy insertando registros en una tabla que tiene 7 columnas, pero solo estoy especificando 5 valores, ¿sí? Porque estoy utilizando esta sentencia. Yo no pudiera, ¿sí? Digamos, insertar un registro, ya lo vimos, si no especifico esta lista de valores y solo, perdón, si no especifico esta lista de campos y especifico solo esta lista de valores, me va a dar un error. Otra cosa que yo no puedo es, por ejemplo, tratar de dejar vacío un campo que es obligatorio. ¿Sí? Digamos, si yo intento insertar este registro, la base de datos me lo va a rechazar y me va a decir que no es posible, no se puede insertar eh, los, ese registro porque estamos dejando vacío el campo estado y al dejarlo sin datos, sin valor, el valor que se le va a agregar es un nulo y en la definición de la tabla se dice que la columna es de tipo no nulo, o sea que no acepta valores vacíos. Okay. Eso sería con lo que es el insert. Bien, la segunda operación de actualización de datos o el segundo comando de actualización de datos es el comando update. El comando update me sirve para modificar los valores de uno o de varios registros. Select asterisco from pues. Entonces, el update puede ser de dos tipos. Puede ser condicional o incondicional. Será
incondicional si afecta a todos los registros de la tabla. Entonces yo puedo decir update puesto, set nombre igual a la sintaxis del comando update es el comando update, el nombre de la tabla, la cláusula set, el nombre del campo y la expresión con la cual yo voy a actualizar ese campo. La expresión puede ser actualizarla en base al valor de otro campo, en base a una constante o en base a una fórmula. En este caso estamos utilizando una fórmula. Y como yo quiero que me afecte a todos los registros, entonces será un update incondicional. Vamos a ver. Miren, habían 9 filas y todas se vieron afectadas. Miren, todas se convirtieron a mayúscula. Ahora bien, podrá darse el caso de que yo no quiero actualizar todas las filas. Entonces, en ese caso debo de optar. De hecho, en algunos motores de base de datos, los updates incondicionales están deshabilitados, ¿no? Usted tiene que hacer un proceso administrativo para poder habilitarlo, ¿verdad? Porque en muchos motores de base de datos se califica un update incondicional como un error. Esto por la probabilidad tan baja que existe de que nosotros en alguna ocasión tengamos que actualizar todos los registros de una tabla. Es una actualización que es bastante poco probable. No quiero decir que es imposible, sí puede darse, pero es muy poco probable que a usted le diga, mire, actualíceme todos los artículos o actualíceme todos los empleados. Puede, pero no es lo más común. Entonces, por esa razón, porque normalmente no ocurre, algunos motores de bases de datos los tienen deshabilitados, ¿verdad? Y usted tiene que hacer algún truco por ahí o tiene que administrativamente hacer algún tipo de configuración. Pero en SQL Server no, ¿verdad? Nosotros ya lo vimos, podemos hacerlo. Ahora, si nosotros deseamos que un determinado update actualice solo ciertas filas, o sea, se convierte en un update condicional, lo que tenemos que hacer es agregarle una cláusula where a ese update. ¿Sí? El where, tal y como lo hemos venido aprendiendo nosotros en el select, ¿verdad? Es un condicional que cumple todas las características, puede llevar condiciones simples, condiciones compuestas, condiciones de subconsultas, todo lo que nosotros necesitamos. Digamos que en este caso deseo pasar a minúsculas los artículos puestos 2, 4 y 6. Bueno, pues hago un update puestos, el nombre igual a lower del nombre y coloco un condicional. Y entonces la presencia de ese where, ¿okay? Me vuelve el update un update condicional o condicionado, ¿verdad? ¿Sí? Vean, ya no me afectó a todas las filas, sino que me afectó solo a las filas del que cumplieron con la condición. Que como les mencioné, puede ser una condición simple o incluso puede ser una condición compuesta, ¿verdad? Yo puedo decir en nombre. No, vamos a hacer otro para que no. Puedo decir que quiero colocar el nombre al revés para aquellos que son 2, 4 y 6, pero que también comienzan con la letra G. Aquí solo una fila cumplió con esas dos condiciones, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Sería la fila 2. Mire que la gerente
administrativo. Entonces aquí ya se muestra que todos los demás tienen el nombre en el sentido tradicional, ¿verdad? Este lo tiene en el sentido opuesto. Entonces, ese es el update. Un tipo de update muy poco conocido es un update que nosotros hacemos trabajando con múltiples tablas. Por ejemplo, select. Fíjese, una muy buena técnica cuando nosotros queremos trabajar con un update es probar la sentencia select que nosotros andamos, perdón, probar la cláusula where que nosotros vamos a aplicar en una sentencia select. Esa es una técnica que yo siempre he utilizado. ¿Okay? Porque el where funciona exactamente igual. Y fíjese, si yo me equivoco en la sentencia select, en la cláusula where de una sentencia select, el único efecto que voy a tener es que me va a devolver más o menos registros de los que yo necesitaba recuperar. Pero si me equivoco en la cláusula where de un update, ahí, imagínense que yo quería actualizar 2 registros y en lugar de eso obtengo la respuesta que dice que se actualizaron 2000 registros. A muchas personas les ha pasado ese tipo de... Entonces, una técnica que yo utilizo para evitar que me ocurra es siempre que voy a hacer un update, probar ese update en una sentencia select, el where, y cuando yo ya estoy completamente seguro que ese where funciona, entonces lo traslado a la sentencia update en donde lo pienso aplicar. Entonces yo ya he comprobado antes de hacer el update que ese where funciona. Es una técnica que la he utilizado durante casi 30 años y me funciona muy bien. Se las recomiendo para evitarse esas sorpresas que podemos llegar a tener cuando estamos actualizando. Entonces les comentaba, un tipo de update muy poco común, muy poco conocido, es el update que involucra múltiples tablas. Por ejemplo, intencionalmente cuando estábamos insertando los registros de la tabla traslado, cometí el error de colocar el destino sin tener en cuenta la dirección del cliente, ¿verdad? Entonces, en teoría, el destino al cual estamos haciendo el traslado debería ser coincidente con el lugar en donde el cliente vive. Entonces, yo pudiera hacer una sentencia update que me actualice la dirección de destino para que sea coincidente con la dirección del cliente. Ahora, ¿cómo hago eso? Bueno, lo primero que voy a hacer es hacer un join entre traslado y cliente. ¿Okay? Entonces ahí vemos que ya tenemos una relación entre los registros de traslado. Puede llevar un where si usted no quiere actualizarlos todos, ¿verdad? Pero en este caso a mí sí me interesa actualizarlos todos. Ahora, podemos ver que hay inconsistencia entre, por ejemplo, creo que el destino de, si no de todos, de muchos de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estoy mandando este traslado para Tela, pero el cliente vive en San Pedro. Aquí estoy mandando ese traslado para Tegucigalpa, pero el cliente vive en Progreso. Este lo estoy mandando para La Ceiba, y igual este vive en San Pedro. Aquí por fin encuentro uno en donde le pegué 2 y 3, ¿verdad? Solo en 3 registros de los traslados pegué y en todos los demás me equivoqué. Bueno, entonces yo puedo decirle a un update que me actualice esa información. Todo parte de una sentencia select, ya la tenemos nosotros ahí. Entonces, mire, lo siguiente que voy a hacer es sustituir ese select por un update. Borro ese select, dejo todo lo demás, hago un update
¿Qué tabla voy a actualizar? La misma tabla que acompaña al from. Set destino. Aquí no tengo que colocarle el alias porque esta campo se refiere a esta tabla y no a esta. Entonces, esta es la que tiene alias de T. Entonces, de hecho, si yo le coloco un alias, un T.destino, me va a lanzar un error. ¿Por qué? Porque esta se considera una tabla de consulta y no una tabla de modificación. Entonces, omito para saber que me estoy refiriendo a una tabla de la tabla. Aquí coincidentemente son la misma, ¿verdad? Pero en la sentencia escrita, por decir algo, pero en la sentencia ya, cuando se está ejecutando, él ve esta tabla y esta como dos tablas diferentes, ¿verdad? O va a crear dos objetos diferentes. Entonces, ¿con qué lo voy a actualizar? Bueno, lo voy a actualizar con la dirección del cliente. Bien, entonces estoy actualizando la tabla traslado, una columna de la tabla traslado, en base a la información que se encuentra en una tabla diferente a la tabla que estoy actualizando. Vamos a ver si funciona. Ahí me dice que hay 9 filas. Como le digo, si usted quisiera actualizar, le pudiera haber colocado un where para no afectarlas todas, pero en mi caso sí necesitaba que fueran todas, ¿verdad? Select asterisco. ¿Sí? Mire, ahora sí coinciden. El traslado 2 se va para San Pedro Sula porque el cliente 2 vive en San Pedro Sula. El traslado 3 se va para Progreso porque el cliente 3 vive en Progreso. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta es un tipo de update que no es muy utilizado, ¿no? Pero nos puede ahorrar mucho trabajo, ¿verdad? Y la última, uh, el último comando que vamos a aprender de la manipulación de datos es el comando delete. El comando delete se utiliza para eliminar las filas de una tabla. La sintaxis básica es delete from y el nombre de la tabla. En ese caso se ejecutaría un delete incondicional, o sea, un delete que afectaría a todas las filas, por lo tanto me eliminaría todas las filas de una tabla. Al igual que el update, algunos motores de base de datos consideran un delete incondicional un error y lo tienen prohibido, ¿verdad? Nuevamente, es muy poco probable que a usted le digan o que a usted un cliente le solicite borrar todos los artículos o todos los movimientos o todas las facturas. Entonces, algunos motores de base de datos por cuestiones de seguridad y consideran a ese tipo de actualizaciones un error, ¿verdad? Y no nos lo permiten. Pero SQL Server no, si yo quiero, yo puedo borrar toda la información de los puestos, por así decirlo. Delete from puesto. Se fueron todos los puestos. ¿Sí? Ya no hay ninguno, ¿verdad? Si yo, bueno, aquí tenemos la información con la que insertamos los puestos, ¿verdad? Aquí los podemos volver a insertar. No siempre es tan fácil de recuperar la información, ¿verdad? Pero en nuestro caso, pues sí, tenemos. Eh, por eso me tomé el costo de poder eliminarlo, ¿no? Porque sabía que no iba a tener problemas para recuperar. Entonces, al igual que en un select, perdón, que en un update, si yo quiero que ese delete no me afecte todos los puestos, yo lo que hago es que lo acompaño de una cláusula where. Al igual que como mencioné en el update, esa cláusula puede contener exactamente todo lo que nosotros aprendimos durante el comando select, ¿verdad? Condicionales, and, or, like, between, in, subconsultas, todo lo que nosotros estimemos conveniente. Yo puedo decir select, quiero borrar un puesto en específico, quiero borrar el puesto
en el puesto 6, digamos. Ya no quiero que hayan vendedores. Entonces se fue. Y en este caso, un vendedor específico. Al igual que con el update, yo siempre acostumbro a probar la información o la cláusula where que voy a aplicar en un delete dentro de un select, ¿verdad? Simple y sencillamente, no sé si es paranoia, pero a mí me ha funcionado muy bien esa técnica, ¿verdad? Al igual que con un update, yo también puedo eliminar registros en base a un join, ¿verdad? Por ejemplo, volvamos con la famosa tabla de traslado ahí. Y digamos que yo quiero eliminar los traslados que son para clientes cuyo nombre comienza con la letra, ¿qué puede ser? Con la letra C. Entonces, si usted lo desea, usted puede eliminar esos traslados. Mira, yo puedo. También lo puede hacer con una subconsulta, ¿verdad? Aquí no es tan utilizado, pero imagínese que usted necesita eliminar registros en base a un criterio que le involucra 2 o 3 tablas, pero entonces hacer una subconsulta que involucre múltiples tablas a veces se vuelve complejo, y una respuesta más corta, más, más fácil de escribir, podría ser un delete con un join, ¿verdad? Entonces, aquí se lo explico para que usted, digamos que quiero borrar todos aquellos registros, mencionábamos de los clientes cuyo nombre comience con la letra C. Entonces, hago primero el select. ¿Okay? Ahí está. Entonces, luego colocamos el condicional o la cantidad de join que sean necesarios. Puedo decir where c.nombre like c. ¿Okay? Para que veamos nuevamente siempre el select antes de que apliquemos. Ya me doy cuenta que en efecto los 3 traslados que voy a borrar son traslados que corresponden a lo que deseo, ¿verdad? Entonces, sustituyo el select por un delete. Y, perdón, delete, tengo que colocar delete traslado. No solo es el select asterisco, lo sustituyo por delete y el nombre de la tabla. Siempre dejo todo lo demás. Ahí se fueron los 3 registros. ¿Ve? Si yo los voy a buscar, ya no están. ¿Okay? Entonces, uy, los borró todos. Permítanme, vamos a corregir. Disculpen mi error, no los borró todos, ¿verdad? Obviamente, si yo ejecuto la sentencia select conservando el where, obviamente que no voy a encontrar nada porque los acabo de eliminar, ¿verdad? Entonces tengo que ejecutar la sentencia sin el where, para que en efecto encontremos que los únicos que se borraron fueron los de los clientes cuyo nombre comenzaba con la letra C. Ahí fue mi error, que en el select está incluyendo el where, y esos son los registros que acabo de eliminar, ¿verdad? Un pequeño error, disculpa. Y con esto terminaríamos todo lo que es manipulación de datos. Ya vimos select con todas las posibles variantes que este tiene, insert, update y delete por este video, y con esto terminaríamos lo que es manipulación de datos.